Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca del proceso hacia la no verdad. Suena un poco extraño, ¿no? Pero bueno, en general vamos a hablar de cómo fue el proceso de pensar que la filosofía nos podía llevar a solucionar verdades universales, o más bien llegar a comprender verdades universales, a la idea de que es imposible, ¿no?, encontrar más bien una idea universal, o que todas las ideas son un constructo. Vamos a analizar un poco este camino, qué camino recorrió la filosofía para llegar a esta conclusión. Este tiene que ver con la serie de la decadencia. Siento que para entender bien la situación en la que estamos tenemos que comprender un poco este proceso. Y bueno, esto es porque últimamente mi principal inquietud es en qué lugar estoy parada, las principales corrientes de pensamiento actual, todo esto porque realmente es muy interesante y a la vez preocupante toda esta situación acerca de que la filosofía es cada vez más comprendida como una disciplina inútil, ¿no? Y ya he hablado en videos anteriores de pues algunas de las problemáticas, ¿no?, que tiene. No sé si han escuchado esta frase, ¿no?, dicha muy coloquialmente, ¿no?, de es que con la filosofía no se llega a nada, ¿no? No se llega a nada. A lo mejor refiriéndose muchas personas al punto de que no se llega a una verdad absoluta, ¿no? Pero de otra manera, como más a lo mejor general, no nos da una verdad de la cual apoyar todos los demás conocimientos. A lo mejor no nos ha dado como un modelo o un sistema, ¿no?, que al ser aplicado nos lleve como una especie de utopía, algo así. Pues de alguna manera la idea general que tiene la gente o mucha gente es que la filosofía no lleva a nada, no está solucionando los problemas ni del mundo, ¿no?, totales, ni individuales y así. Esto obviamente pues es una idea pues un poco entendida, ¿no?, superficialmente. Gran parte de la forma en la que concebimos el mundo ha sido constructo de filosofías del pasado, ¿no? Esto habría que analizarlo también, a lo mejor es un tema interesante para otro video. En el caso de las filosofías pues más actuales, las posturas, no sé, analíticas, estructuralistas, la posmodernidad, ¿no? Se entiende pues la verdad como un constructo, o más bien que la labor de la filosofía es de alguna manera clarificar ciertos conceptos. No es algo como en esta, por ejemplo, la filosofía analítica, pues se entiende que la filosofía no es tanto como un proceso que solucione estas verdades universales, sino más bien que clarifica algunos conceptos, que clarifica el lenguaje. La principal pregunta es eso: ¿cómo fue el proceso hacia la no verdad? Hacia la idea de que no es posible llegar a una verdad, no a verdades, ¿no? Porque es muy distinto verdades entendidas como, bueno, verdades diversas, ¿no?, de diferentes cosas, a la idea de una verdad absoluta, una verdad universal, de esencialismos, ya saben, ¿no? Entonces vamos a entender este proceso en resumen. Y bueno, se entiende por consenso un poquito que la filosofía inicia en la antigua Grecia. Por ahí tengo un video de paso de mito a logos, ¿no?, donde explico bien qué características tiene la filosofía que otros tipos de pensamiento no tienen. Y en estos primeros inicios lo que la filosofía le interesa es encontrar el origen de las cosas, pero no simplemente un origen temporal de, bueno, ocurrió así y las cosas ahora son así, ¿no?, sino también un origen en el sentido de qué existe, ¿no?, y que permite que las demás cosas existan. En este caso, por ejemplo, Tales de Mileto, el agua. El agua es lo que compone absolutamente toda la multiplicidad que existe en el mundo, ¿no? Sin embargo, tenemos otros filósofos que ponen el origen en algo mucho más conceptual, en algo que tiene mucho que ver con las ideas. En este caso, por ejemplo, Pitágoras, ¿no? Pitágoras hablaba del número como el arjé, ¿no?, como el origen de todo. Y esto partía de su interés, por ejemplo, por la música. Veía que la longitud de las cuerdas del arpa, por ejemplo, hacía diferentes sonidos. Entonces aquí lo interesante es que es la longitud una medida numérica, y es lo que cambia la naturaleza de los sonidos. Bueno, algo así similar pasa en la realidad. Digamos que los números están detrás de las cosas y de sus identidades individuales. Después de Pitágoras tenemos, por ejemplo, a Heráclito, ¿no?, que rompe un poco con la tradición de buscar un único arjé y plantea que realmente no vamos a encontrar una cuestión que sea como inmutable. La realidad está en constante movimiento, porque no existe una esencia que esté presente en todo el mundo, sino más bien el mundo es una constante tensión y transformación. Habla del mundo como una tensión de opuestos, ¿no? Parménides se opone a Heráclito. Heráclito dice, no, es que todo está en constante movimiento, nada es quieto, y Parménides dice, no, en realidad el movimiento es una ilusión, porque
lo que realmente existe es el ser. El ser es aquella palabra que abarca absolutamente todas las cosas, o sea, no existe nada fuera del ser, todo es. Y este ser pues siempre está en un continuo ser, o sea, nunca deja de ser. Su única posible transformación sería el paso al no ser, porque cualquier otra transformación en realidad no podría ocurrir en el ser, puesto que el ser abarca todas las cosas. Entonces, ¿qué cosa podría no abarcar el ser? Lo único que podría no abarcar el ser sería el no ser. Entonces, por eso no se puede transformar, porque se rompería su identidad. Es ahí la problemática que plantea Parménides, y anula la posibilidad del movimiento, o sea, con toda una idea lógica. Pero aquí lo más interesante es que rompe completamente con la experiencia sensible. O sea, nosotros tenemos un mundo que todo el tiempo nos está presentando movimiento. Platón continúa mucho con esta idea de Parménides sobre una realidad que no corresponde a lo que vivimos como experiencia sensible. En realidad lo que vemos y lo que experimentamos en el mundo es una ilusión, que en realidad existe una realidad inmóvil, una realidad eterna. La materia es sombra, todo lo que vemos en el mundo son sombras de otra realidad trascendente. ¿Qué quiere decir una realidad trascendente? Justamente esto, que va más allá de esta realidad, que trasciende esta realidad. Estas ideas inmutables de las que habla Platón, pues al fin y al cabo generan una sombra, en este caso este mundo, pero este mundo está en constante movimiento. Entonces aquí vemos como una disociación. O sea, por un lado tenemos un mundo al cual accedemos mediante la razón, pero funciona muy distinta a cómo funciona el mundo, ¿no? Para Aristóteles es un poco una duplicación absurda, ¿no?, del mundo. O sea, si ya tenemos este mundo y es bastante complejo, ¿para qué crear todavía otro mundo? Aristóteles genera un sistema muchísimo más completo en ese sentido, ¿no? O sea, Aristóteles plantea que, ok, sí existe esta realidad inmutable a la que él va a llamar el primer motor, ya no el topus uranus, un mundo de las ideas. Muy interesante lo que hace Aristóteles, porque Aristóteles lleva esta realidad universal, o esta realidad como que sustenta todas las cosas, las lleva al mundo tangible, ¿no? Evitando esa duplicación innecesaria del mundo que hizo Platón, generando una fractura muy grande entre la apariencia y la realidad, ¿no? La apariencia y la realidad. De esta manera, como que imagínense que Aristóteles como que resana esa fractura, ¿no? La resana y genera un puente, ¿no?, entre este mundo tangible, este mundo que podemos experimentar mediante los sentidos, y el mundo inteligible, el mundo que podemos experimentar mediante la razón. Cuando se habla de Aristóteles, se habla de una teleología de los objetos, entendiendo que los objetos no son un accidente, o sea, sus partes no son accidentales, como por ejemplo lo planteaba otros filósofos materialistas, ¿no?, como Demócrito, que pues él planteaba que, bueno, existían los átomos, ¿no?, como, bueno, algunas partículas, ¿no?, que componían los objetos, una diversidad de cosas que componían los objetos, pero que estas se unían y se desunían como de manera accidental. O sea, no había ninguna causa, era casi el mundo una especie de azar, como un juego, pues no sé, a los dados, a lo mejor, que dieron las formas que vemos. Las particulitas estas se unieron de la manera en la que la vemos, pero pues más allá de eso pues no hay nada más, ¿no? Y Aristóteles decía, no, pues es que esto no puede ser así, ¿no? Porque, o sea, no podemos comparar, por ejemplo, a un conjunto, ¿no?, de piedras que, pues, ok, sus partes, por ejemplo, las partes en la arena, ¿no?, los granitos, pues no conforman nada superior al mismo conjunto, ¿no?, nada que trasciende ese conjunto, muy diferente a lo que ocurre con un ser vivo, que sus partes son sustanciales en su forma. Realmente existe un desenvolvimiento de una especie de entidad, una especie como de ser metafísico, ¿no?, que es el primer motor y que se desenvuelve, pero en el mundo, ¿no? O sea, aquí no hay que entenderlo como una duplicación, ¿no?, como lo hace Platón, que duplica las cosas, sino más bien él lo entiende como que de esta realidad inmutable, digamos, como que se desprende el mundo, ¿no? Esto tiene muchísimo que ver con la idea de las esferas que él plantea, que esta idea de las esferas va a ser fundamental en todo el pensamiento medieval. En la cuestión aquí de las esferas, pues tenemos que aquí en el mundo sublunar existe una especie de leyes, una especie de forma en la que se maneja el mundo, y en el mundo supralunar de los planetas hay otra cosa, ¿no? En este caso el éter, ¿no?, como una especie de cosa que es eterna. Por eso se llama éter, ¿no? Porque aquí todas las cosas se corrompen, todas las cosas mueren, pero conforme tú vas avanzando en las esferas, va apareciendo cosas más inmutables, como las estrellas, ¿no? En la cuestión de la pregunta, porque, bueno, las estrellas son bastante eternas, o sea,
parece no morir, ¿no? Entonces es aquí una cuestión como del éter, como de aquello que se compone el mundo supralunar, es decir, que está arriba de la luna. Las esferas, pues es como las órbitas de los planetas en una idea geocéntrica, ¿no?, del mundo. Sin embargo, existe un primer motor que es el que movió todas las cosas para que existe el movimiento. Tal fue su sistema que resolvió tantas cosas que impactó en todo el pensamiento medieval. Se sustituyó un poco la idea del primer motor por Dios, por el Dios pues cristiano, por ejemplo, en Occidente, y de esta manera pues ya se ideó la cosmovisión, ¿no?, del momento. Un auto comercial. Hagan una pausa y suscríbanse al canal y pónganle like. Recuerden que eso me ayuda muchísimo. Y bueno, a pesar de que todos estos filósofos que he mencionado, Tales de Mileto, Anaxímenes, Demócrito, Aristóteles, Platón, a pesar de que todos ellos eran distintos, pensaban distintos, todos tenían un acuerdo, o sea, todos tenían algo en común, o sea, que el hombre es capaz de entender su mundo, el hombre es capaz de entender su realidad, es decir, a través del pensamiento, a través de la reflexión, nosotros podemos conocer lo que hay más allá de nosotros, ¿no? También podemos ver en el mismo sistema aristotélico la idea de que nosotros tenemos parte divina, ¿no? O sea, parte de un alma divina, porque él hablaba de, pues sí, que tenemos un alma divina que nos permitía mediante la inteligencia, mediante el pensamiento, comprender realidades que trascendían incluso nuestros sentidos, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Aristóteles habla, por ejemplo, de la verdad como correspondencia, ¿no? Si nuestro pensamiento se adecua a la realidad, nosotros estamos diciendo una verdad. Tuvo seguimiento en la Edad Media, ¿no? Que ya tenemos una divinidad, en el caso del periodo medieval, en los discursos hegemónicos, nosotros ya tenemos una divinidad con características muy particulares de ser buena, de ser virtuosa, todo esto, ¿no? Los teóricos la tratan de describir muy bien y de hecho es la máxima inquietud, ¿no? Definir la naturaleza de esta divinidad, definir cuáles son los razonamientos que pueden justificar la existencia de esta divinidad y todo esto, ¿no? Y esto es muy significativo porque también la moral, más bien la ética, ¿no?, que es bien distinta a la moral, la ética es comprendida así. O sea, nosotros mediante el conocimiento podemos también, o mediante la verdad, ¿no?, la verdad a la cual como seres humanos tenemos acceso, nosotros podemos también definir cuál va a ser nuestra conducta, o sea, sabemos cuál va a ser la virtud, la podemos delimitar muy bien. O sea, existe una correspondencia, de alguna manera, entre nuestra mente y lo que está fuera de nuestra mente, entre nuestras acciones y la ciencia, ¿no?, más elevada y metafísica. O sea, existe un mundo donde hay un eco entre todas las cosas. Todas las cosas están en cierto sentido como vinculadas, ¿no?, por algo, ¿no? Y el ser humano, como ser semidivino, ¿no?, pues tiene la capacidad, o semidivino porque contiene en sí esta racionalidad que lo hace superponerse a la realidad como sensible, puede comprender este mundo, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de la cosmovisión medieval, ¿no? Va a continuar la idea de las esferas de Aristóteles. Es un modelo bastante cerrado y es bastante simple, ¿no?, ubicarnos en ese modelo. Todo tiene un lugar, todo tiene un sentido, todo tiene una razón de estar, se conecta lo divino con lo humano, o sea, todo está como muy bien hecho, está como muy bien postulado. En el mundo no hay nada aislado, ¿no?, en esta cosmovisión, en el mundo no hay nada aislado, todas las cosas tienen un significado, ¿no? Todo tiene una relación. Es que eso es muy bonito porque es un orden bastante cerrado, bastante circular, donde incluso se habla de un lenguaje que sea capaz de conectar con las esencias de las cosas. El lenguaje, por ejemplo, que se supone que hablaba Adán en el paraíso, o el lenguaje del paraíso, era el lenguaje puro, era un lenguaje que tú al decir las palabras te conectabas con la esencia de las cosas. Entonces, miren qué bonito, ¿no? O sea, que todo está conectado, todas las cosas están conectadas en su esencia, ¿no? No hay nada aislado y hasta ahora pues no hay problemas así como tan graves en cuestión de la verdad, ¿no? O sea, la verdad es algo que se puede señalar, es algo que se puede establecer. Y esto continúa en la Edad Media hasta la crisis de la escolástica. Y bueno, aquí es donde se pone pero feo, ¿eh? Así que agárrense. No es cierto. Pero sí se pone feo. Y se me hace muy, muy loco el cambio que hubo por ahí bueno, que empezó desde el siglo XI y que, bueno, los conecto, los enlazo a este video, Origen del Pensamiento Moderno. Este video pues les va a aclarar mucho, ¿no? Aquí no voy a hablar como tan detalladamente de esto. Y hablaba de la burguesía, que al fin y al cabo eran los comerciantes y era gente que se empezó a enriquecer mucho. Bueno, como una experiencia como colectiva, ¿no?, de grupo.
como una experiencia colectiva que generó la necesidad de un nuevo paradigma, ¿no? Prácticamente ocurrió un trauma, una gran ruptura a lo que se tenía pensado antes, ¿no? En el mundo medieval, en esta estructura tan rígida, ¿no?, que hablamos, y de hecho la podemos pues ver de esta manera, con estas esferas, es como una estructura bastante cerrada. Esto se reflejaba también en la sociedad. También es cerrada la estructura social. Entonces tú, donde nacías, pues ahí te morías. Conforme se fue desarrollando la burguesía como grupo, los burgueses, ¿quién eran? Pues eran gente que no necesariamente venía de la nobleza, o sea, era gente que, pues bueno, podría ser cualquier persona que hiciera buenos negocios, se enriqueciera, iba subiendo de nivel, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de que los árabes trajeron muchísimas ideas que transformaron la forma de cultivar y todo esto, generando excedentes, y estos excedentes podían comerciarse. También tiene mucho que ver con por ejemplo, con las cruzadas, ¿no? También se habla de las cruzadas, que bueno, al ir a Oriente, porque bueno, Oriente hay que entenderlo que en la Edad Media estaba muy adelantado en ciertas cosas. Entonces, al realizar este viaje de las cruzadas, pues la misma gente que iba en ese movimiento, en ese camino, pues comenzó a ver cosas distintas, tecnologías distintas, formas distintas sociales, ¿no?, estructuras distintas. Otra cosa bien importante para entender este proceso es el poder, ¿no? O sea, entender cómo hubo muchos conflictos por el poder por ejemplo, los religiosos, ¿no?, el Papa y el emperador, en el caso del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces hubo todo este conflicto que pues hizo algunas divisiones en la gente, ¿no? O sea, quién estaba apoyando al Papa, quién estaba apoyando al emperador. Al haber esta confrontación religiosos y políticos, comenzó a haber una especie de desconfianza también ante la religión, ¿no? Un poquito como algo así de, bueno, es que los religiosos están ahí para acercarnos a la fe, están ahí para, pues no sé, proteger pues los ideales espirituales o algo así, o están ahí por querer poder y riqueza. También tiene que ver, por ejemplo, con la peste negra, que bueno, hizo que la población pues bajara. Entonces a lo mejor generó muchísima escasez de alimentos. Bueno, se habla de la crisis de la escolástica, ¿no?, que podemos señalar en estos siglos. La crisis de la escolástica, bueno, es que mientras todo esto estaba pasando, los intelectuales, ¿no?, siguiendo la tradición de la escolástica, siguiendo la tradición medieval normal, ¿no?, de preguntarse acerca de lo divino, de preguntarse acerca de esta realidad trascendente, de todo esto, comienzan a preguntarse, bueno, y los ángeles, ¿no? Los ángeles, ¿cómo son? Y todas estas discusiones que se hacían interminables y se hacían superfluas. De alguna manera, pues esto no estaba resolviendo las problemáticas sociales y políticas del momento, ¿no? La filosofía se estaba volviendo demasiado, pues lejana a los problemas prácticos, ¿no? Guillermo de Ockham es un pionero, ¿no?, en relación al conocimiento. Comienza a plantearse una nueva forma de acercarse a la verdad, ¿no? No hay que multiplicar los seres de manera, otra vez se regresa como esta idea a lo que mismo le dijo Aristóteles a Platón: ¿para qué multiplicamos el mundo? Si ya tenemos este mundo, ¿para qué hacemos otro mundo? Ockham dice, bueno, es que no hay que duplicar los seres innecesariamente, ¿no? Esto es la famosa navaja de Ockham, que bueno, hay que centrarnos un poco más en lo que podamos experimentar, en lo que podamos comprobar. Esto es un antecedente muy marcado del pensamiento científico, por ejemplo, y también un antecedente de la noción de que todas estas ideas como pues de la metafísica y todo esto, pues son simplemente cosas que no tienen un fundamento, ¿no? Eran simplemente nombres, o sea, eran cosas inventadas, o sea, no tenían un sustento en la realidad. Estaba en el ambiente este hartazgo, ¿no?, de que los intelectuales estuvieran como tan enfocados en los ángeles y todo, y bueno, y los problemas de la humanidad, ¿quién los va a arreglar? Y por otro lado, esta desconfianza hacia la religión, ¿no? Porque pues comenzó a haber desconfianza porque empezaba a corromperse y hacían la guerra, ¿no? O sea, estas guerras de religión, o sea, porque esto se manifestó con muchos enfrentamientos muy violentos, ¿no? Se hizo, de verdad, es que esta época, de hecho me recuerda un poco a esta época por esto de la pandemia, ¿no? Se relaciona un poco, por ejemplo, con la peste, y es bien interesante pues, porque estamos en una época muy similar donde hay muchísimos factores ahí como en juego. Entonces es un caldo de cultivo para que se geste un nuevo pensamiento, para que se geste una nueva forma de ver el mundo. O sea, estamos en ese momento así de tanto caos, justamente porque a lo mejor
pues va a surgir otra nueva forma, ¿no? De ver las cosas. Puede salir bien o puede salir muy mal. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden compartir, darle like, y ya saben, todas estas cosas que apoyan muchísimo al canal. Y bueno, los espero en el siguiente video.